Profe, ¿Cómo les va? ¿Cómo está el tiempo por Sáenz Peña? Bueno, acá empezó a nublarse con amenazas de lluvia. Eh, pronostican que va a haber una lluvia o tormentas aisladas para mañana por la mañana. Bien, en el día de hoy tenemos que hablar un poquito profundizar un poquito algunos temas que ya planteamos, que son las anestesias paravertebrales, las anestesias intravenosas y las anestesias tronculares. Ya lo mencionamos en otros capítulos cuando hablamos justamente presentamos esta imagen, este esquema, en donde decíamos que podíamos colocar nuestros anestésicos locales en superficie de forma tópica o comenzar a inyectarlos desde la superficie con las anestesias superficiales infiltrativas y adentrarnos un poquito buscando algunos nervios un poco más gruesos para tratar de, al hacer una inyección de ese anestésico local en la periferia de un nervio, lograr desensibilizar o alterar su actividad motora de regiones más amplias, pasando de una anestesia local a una anestesia regional. Y también podíamos llegar hasta la propia médula espinal, bloqueándola, ya sea en el canal medular o en los laterales del canal medular, abarcando los pares medulares, así como vimos el bloqueo de los pares craneanos, ahora vemos el bloqueo de los pares o de uno de ellos, no necesariamente el par, nervios espinales, que van a ver según el número de forámenes medulares que haya, que era eso que le contaba, que entre dos vértebras continuas iba a aparecer un foramen, iba a salir o iba a emerger de la médula espinal un nervio, que iba a tener distintos nombres según qué ramo nervioso sea el que esté en estudio. Esto ya lo mencionamos toda la clase pasada, por eso voy un poquito rápido. Ahora tenemos que hablar un poquito de las anestesias paravertebrales en veterinaria. Estas anestesias paravertebrales, etimológicamente, es paralelo a la columna vertebral, o sea, cuando emergen estos ramos de la médula espinal, abandonan el canal medular, en esa instancia, en ese lugar, a ese ramo en particular, voy a tratar de bloquearlo. Esa es una anestesia paravertebral. Se haría bilateral, tendría el bloqueo del par, el par de nervios o el par de ramos medulares. Como definición podemos decir que es la inyección perineural en la periferia del nervio. Esa inyección es de un anestésico local. Es igual que las anteriores definiciones, una instancia reversible que busca desensibilizar una región y alterar su actividad motora. De cada uno de los ramos de los nervios que emerjan de ese canal medular a través de estos forámenes intervertebrales. ¿Y por qué lo hacemos? Porque buscamos alterar esta sensibilidad y actividad motora, que no sienta, que no le duela. De ese modo, mi anestesia general puede ser un poco más segura, porque la cantidad de droga que voy a utilizar para esa anestesia general va a ser menor, porque voy a estar alterando menos la nocicepción, la percepción de dolor, al trabajar sobre una determinada región o un determinado miembro. Voy a lograr analgesia uniforme de toda una región. Además de esa analgesia, voy a tener relajación muscular de suma utilidad cuando hablamos de, por ejemplo, una laparotomía, una toracotomía, cuando hablamos de una cirugía ortopédica, traumatológica, en donde tengo que reparar una fractura. Y la contracción del músculo hace que mi fractura empiece a
verse comprometida porque los músculos se contrajeron y ahora ya medio que no puedo reducir esa fractura, no puedo hacer coincidir los cabos, las puntas de esa fractura por la contractura muscular. Entonces, al lograr una buena relajación muscular más allá de la analgesia, puedo reducir más satisfactoriamente esa fractura. Si hablamos de las cavidades, sobre todo la cavidad abdominal, por haber muchas vísceras y entre ellas haber mucha contigüidad, están muy juntitas unas con otras, hay una presión entre las vísceras y entre ellas dentro de la cavidad abdominal. Esa presión disminuye al relajar el músculo, al desensibilizarlo, al suprimir el dolor, ese reflejo peritoneal lo puedo suprimir, entonces esa presión intraabdominal disminuye. Además, estas anestesias paravertebrales son más seguras que las anestesias intravertebrales en el canal vertebral, en el canal medular, que es una anestesia central, porque estoy poniendo sobre las meninges el anestésico. En este caso no, ya salió el nervio del canal vertebral, del canal medular, y yo lo agarro cuando está solito, atravesando, yéndose entre los músculos, ahí lo busco y ahí lo bloqueo. Es más segura, es más sencilla, tiene menos riesgos. El postoperatorio es más corto porque va a recuperar la sensibilidad más rápido que si hago la central. Con las paravertebrales se recuperan más rápido. Y, como ya les había dicho, en lo económico me dan anestesias más baratas porque uso menos anestésicos y también más seguras porque al usar menos anestésicos generales tengo más seguridad en mi anestesia. ¿Cuáles serían las indicaciones? Algo ya les mencioné, pacientes que tengan un alto riesgo anestésico, un cardiópata, un nefrópata, un paciente que sea muy sensible al dolor, que esté comprometido su estado por ejemplo, una hepatopatía, que esté muy comprometido su estado por una, por ejemplo, una uremia alta, que tenga algún problemita de anemias, hemoparásitos, que me estén llevando a una anemia o a una trombocitopenia. Todos esos pacientes se ven beneficiados con estas anestesias que son más seguras que las tradicionales. Las voy a aplicar, las voy a indicar también en cirugías abdominales del tipo que se les ocurra, una esplenectomía, una ruminotomía, una gastrotomía, todas las que demanden una flancotomía o una celiotomía, o sea, entrar al abdomen. De igual modo, entrar al tórax con una toracotomía para una lobectomía torácica también se ve favorecida con estas anestesias. Cirugía de tipo obstétricas o urogenitales, como por ejemplo una nefrectomía, como por ejemplo una cistotomía, también se ven las pancreatitis, sin tener que hacer una cirugía para corregir ese problema. La analgesia que yo le puedo brindar a través de un protocolo de esta naturaleza, una anestesia paravertebral a un paciente que está cursando una pancreatitis, es muy beneficioso para ese paciente. Cuando hablamos de amputaciones del miembro, porque así como dijimos que es beneficioso para el tórax, para el abdomen, también cuando hablamos de miembro, pero no solo el miembro anterior, sino también cuando a veces trabajamos sobre el miembro posterior o los miembros posteriores. Y esto es lo que les decía para controlar el dolor, ya sea en un postoperatorio o en una patología como es la pancreatitis. Cuando no estaría indicado, todo lo bueno, las indicaciones, cuando no podría utilizar o no se indicaría el uso de la anestesia paravertebral.
se limitaría en animales que sean muy obesos, muy gordos, porque si lo vamos a buscar entre músculos o entre el músculo y tejido conectivo, a veces cuando hay mucho tejido adiposo no se los encuentra. Y nuestros anestésicos, si ustedes recuerdan, tenían una buena afinidad por las grasas. Entonces, en esos pacientes es probable que no sea la mejor elección, pero tampoco le haría mal. El tema es que a veces no tengo todos los beneficios que me otorgaría en un paciente que tenga el peso ideal, una condición corporal ideal. Pacientes con coagulopatía, porque a todo nervio lo acompaña una vena y una arteria, o una vénula y una arteriola, o capilares simplemente. Entonces, es probable que yo dañe algunos de estos vasos sanguíneos al llegar hasta la periferia de ese nervio. Y si ese vaso sanguíneo no coagula en lo inmediato, no se forma el trombo, el tapón plaquetario, el coágulo, puedo llegar a tener hematomas, sangrados grandes, que lo compriman al nervio y produzcan neuritis. Traumatismos recientes en la región, en la región donde yo voy a hacer la inyección. Por ejemplo, si yo tengo que reparar una tibia, porque hay una fractura de tibia, pero además hay por decirles algo, un politraumatismo en la cadera, que es de donde comienzan a salir los nervios que me van a inervar la tibia, no podría hacerlo. No por la tibia rota allá abajo, debajo de la rodilla, sino porque el punto de inyección está traumatizado. Y patologías también parasitarias, una sarna, infecciosas, una dermatitis infecciosa o neoplásicas. Si yo tengo un tumor de piel en el punto de inyección donde centímetros más abajo discurre el nervio que quiero bloquear, no puedo atravesar el tumor con una aguja llevando un anestésico local a la profundidad. Estos son algunos, vamos a ver dos de estos cuadros, después se los voy a dejar a disposición de ustedes para que vean cómo los nervios van emergiendo de ese canal medular, canal vertebral, y van dando origen a distintos nervios. El ramo C6 da origen a 3 nervios, el supraescapular, el subescapular y el músculo esquelético. C7 al músculo esquelético, al axilar y al radial. El ramo C8 al axilar, al radial, al mediano y al ulnar. Pero a ellos también se van entremezclando las fibras nerviosas y van siendo parte de otro nervio. Por ejemplo, T1, el ramo T1, le da también origen al axilar, al radial, al mediano y al ulnar. Por ese motivo, si podemos bloquearlo donde comienzan esos ramos nerviosos, donde empiezan a discurrir entre los tejidos, vamos a poder abarcar regiones más amplias. En cambio, si solamente bloqueo el nervio axilar, voy a tener desensibilización o alteraciones en la percepción del dolor y la actividad motora del deltoide, del redondo y del subescapular. Esto no lo sabemos nosotros, yo no lo sé de memoria. Yo tengo estos cuadritos, los tengo en la pared y yo sé, bueno, cómo voy a hacer los bloqueos. Tanto estos cuadritos como este cuadrito. Entonces yo sé que puedo hacer un bloqueo del plexo braquial en proximal, o puedo hacer un bloqueo del plexo braquial distal, o puedo simplemente hacer un bloqueo distal del miembro torácico y, bueno, pasar algo parecido en el miembro pelviano. Ya vamos a llegar ahí. Entonces tengo esto, yo abro el ecógrafo y tengo ya mis cuadritos ahí, una carpetita con algunos dibujos y me voy recordando a medida que voy haciendo
la imagen con el ecógrafo y voy bloqueando, buscando ese hueso, ese músculo o ese nervio. Si ustedes se fijan, tenemos una paravertebral, que es la que estamos hablando, en correspondencia con las vértebras cervicales. C6, C7, C8, ramos, estamos hablando, C8, T1 y T2. Pero también puedo hacer un bloqueo subescapular o un bloqueo axilar, que están incluidos dentro del bloqueo proximal del plexo braquial. Estos tres paravertebrales, propiamente dicho, subescalénico y axilar. Y en el distal, también bloqueo del plexo braquial, pero en distal, ya son de la articulación escapulohumeral hacia abajo, los puntos de inyección. Y hablamos del RUM, tanto proximal como distal. RUM no es nada más que las siglas que veíamos en la imagen anterior, que es la R de radial, el músculo esquelético, el ulnar y el mediano. Ulnar, mediano, músculo esquelético y radial. De ahí vienen las siglas de RUM. Proximal, estoy bloqueando esos nervios en la articulación prácticamente escapulohumeral. Y el distal, estoy bloqueando esos nervios cuando están en el tercio medio distal del húmero. Y después solamente puedo bloquear el nervio. Y ahí tomo 3 de esos nervios: radial, ulnar y mediano. Los bloqueo a esos 3 nervios, tercio medio del radio. Cada uno de estos bloqueos yo los puedo hacer y me van a dar una desensibilización entre un palmo por debajo del punto de inyección. Entonces, si estoy haciendo el RUM, radial, ulnar, mediano, me va a desensibilizar desde el carpo hacia distal. Si estoy haciendo el axilar, va a ser del tercio medio del húmero hacia distal. Y así sucesivamente. Nunca es desde el punto de inyección directamente, sino que se va perdiendo, se va disipando la sensibilidad, la percepción del dolor para tener falta de sensibilidad, un palmo de mano hacia distal. Este es el primer, son todas técnicas estas. Esta es la primera, la del plexo braquial, es la paravertebral cervical del plexo braquial. Entonces acá dijimos que íbamos a bloquear entre la cabeza costal de la primera costilla, y vamos a hacer la primera inyección, el primer punto de inyección, entre T1 y la cabeza costal. El segundo punto de inyección iba a ser en craneal a la primera costilla, en correspondencia con C7, la vértebra cervical 7, donde salía el ramo C8. El tercer punto de inyección, más hacia craneal, caudal a la prominencia de C6, prominencia lateral, que serían como las alitas que tiene C6. Y vamos a estar bloqueando el ramo T7. Y el cuarto punto de inyección, que algunos autores no lo consideran, el punto de inoculación es también en la prominencia, en las saliencias óseas laterales de la vértebra C5, cervical 5, que estaría bloqueando el ramo C6. ¿Por qué lo consideran algunos sí y otros no? Porque indiferentemente hay algunos individuos que el ramo C6 constituye una parte fundamental y en otros individuos no es tan prescindible la desensibilización alta en C6, con bloquear desde el ramo C7, cervical 6, cervical 6, 7 y T1, termino bloqueando
todo el plexo braquial. ¿Qué voy a colocar? Lidocaína, bupivacaína. Si utilizo lidocaína, recordamos las dosis recomendadas que iban a ser de 3 miligramos por kilo hasta 6 miligramos por kilo, pero eso repartido entre todas las inyecciones que yo tenga que hacerle. Si yo tengo que bloquear ambos miembros anteriores o si tengo que bloquear un miembro anterior y uno posterior, tengo que considerar esa como dosis total. 3 y hasta 6, por eso la amplitud, miligramos por kilo. Si el perro pesa 10 kilos, serán 30 miligramos y hasta 60 miligramos, repartido en toda la lidocaína que yo use en ese paciente. También puedo usar bupivacaína. Pero acá las dosis ya son de 2 miligramos o menos, como techo, 2 miligramos por kilo, repartido en todos los puntos de inyección de bupivacaína. Y recuerden que el metabolismo de la lidocaína es en 1 a 2 horas, mientras que el de la bupivacaína es mucho más prolongado, 4 horas, hasta 6 horas. Entonces, si uso bupivacaína, no puedo volverla a hacer a las 2 horas porque todavía no se ha metabolizado toda la bupivacaína. Sí con la lidocaína. Si mi cirugía traumatológica dura 2 horas y media, yo puedo repetir la dosis de lidocaína porque ya no está haciendo su efecto, ya salió del sistema y porque puedo tener una recuperación todavía con un bloqueo sensitivo y motor. Otra cosita, acá le agregué una dosis tóxica de 11 a 22 miligramos por kilo, que es lo que les contaba el otro día, que es notorio, ya vemos los signos neurológicos, convulsiones, y a los 11 miligramos ya tenemos signos de intoxicación. Bueno, esto es lo mismo y es así como se prepara el paciente para hacer estos bloqueos. Tengo que cortarle el pelo ampliamente, más allá de que tendré que trabajar en el húmero, en el codo, en el radio, en la ulna. Yo tengo que cortar todo el pelo del cuello, del tórax y el miembro para hacer el bloqueo de forma aséptica, buscando que una asepsia de todo el campo de infiltración. Puedo irme un poquito más abajo, habíamos dicho, en ese plexo braquial y bloquear, hacer el bloqueo axilar, que más o menos está en correspondencia con el cuello de la escápula. Se hace paralelo a la columna vertebral en correspondencia con las uniones entre la parte ósea y cartilaginosa de las costillas. En ese botón, en esa unión condrocostal, yo voy a ir haciendo unas descargas, entre 4 y 5 descargas, para bloquear cada uno de esos nervios, desde C5 hasta T2 inclusive, que todos se van a reunir ahí más o menos en correspondencia con el cuello de la escápula. ¿Cuáles referencias anatómicas? Las apófisis transversas de las vértebras cervicales, las articulaciones condrocostales, y voy a considerar también el número de costillas, borde anterior y posterior de cada una de las costillas. El primer punto de inyección es en correspondencia con el borde posterior caudal y de ahí en más se va hacia craneal. A medida que retiro la aguja voy a hacer 4 o 5 puntos de inyección, con la salvedad de que antes de inyectar la dosis que ya calculé, o la cuarta o quinta parte de la dosis que voy a aplicar en ese miembro, tengo que aspirar, porque puede pasar de que yo atraviese un vaso sanguíneo, lo atraviese de lado a lado y continúe mi progresión con la aguja y yo aspire y no venga sangre. Pero en cuanto el bisel de la aguja llega a la luz del vaso sanguíneo, va a entrar sangre a mi jeringa. Entonces en ese lugar no voy a
no voy a hacer una inyección porque sería no una paravertebral, sino sería una intravenosa. Siempre el aspirado previo en cada punto de inyección, en cada uno de estos 4 o 5 puntos de inyección. Esperar el tiempo prudente. Si estoy usando bupivacaína, no puedo pretender que se pierda la sensibilidad en 2 o 3 minutos, o en 3 o en 5 minutos. Tengo que darle el tiempo que necesita, los 15 minutos reglamentarios de latencia para la bupivacaína. Ya en correspondencia con la articulación, puedo empezar a trabajar con los RUM, proximal o distal. Y acá yo voy a tener analgesia, pero recién desde el codo prácticamente hacia abajo, en el miembro anterior, utilizado o indicado para trabajar en traumatología, en ortopedia, pero del codo para abajo. Inclusive hay reducciones, luxaciones humerales, húmero-radiales, que se pueden llevar a cabo con este tipo de analgesia. Al producir una buena relajación muscular, puedo hacer reducciones cerradas de luxaciones de codo. Vamos a hacer una infiltración en cuanto a la técnica lineal, también paralela a la columna cervical, entre la escápula y el tórax. Ya medio que por debajo de la escápula, levantando la escápula y el tórax. La articulación escápulo-humeral. Nuevamente lidocaína, bupivacaína. En algún momento usamos agujas hipodérmicas. No está bien. Ahora sabemos que eso no está bien, que podemos producir muchos daños. Ahora estamos usando generalmente agujas espinales. Es lo mejor porque el bisel de la aguja es un bisel corto, no es tan largo, tan agudo, tan filoso como las hipodérmicas, pero la imagen quedó de las primeras prácticas que hacíamos. Ahí están palpando donde se va a hacer después la tricotomía, el rasurado, y pacientes como estos con lesiones grave, en donde hay que tomarse el tiempo, tengo que tener la flacidez muscular, la miorrelajación, son muy útiles estas prácticas. Fíjense, en el perrito no está del todo anestesiado, lo superficializamos un poco para mostrar de que pueden estar despiertos, pero no hay sensibilidad, pierden la sensibilidad. Bueno, ahí están los nervios, músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y ulnar, si estamos allá arriba, insensibilizando el miembro anterior para complementar la anestesia general, hacerla más segura, hacerla más satisfactoria. Salimos del plexo braquial, ¿puedo anestesiar el tórax? Sí, también paravertebral. O sea, cuando sale el nervio del canal medular, lo puedo buscar uno por uno entre costillas e irlo bloqueando. ¿Cuántas? El número que sea necesario. Si yo tengo que abordar el tórax entre 2 costillas, generalmente, en términos generales, muy generalistas, se tiene que bloquear el lugar donde yo voy a hacer la incisión, supongamos entre T8 y T9, o entre la costilla octava y novena, o entre la cuarta y la quinta costilla. Si hago en ese lugar, en ese espacio, entre la cuarta y la quinta costilla, me tengo que ir 2 espacios hacia adelante y 2 espacios hacia atrás bloqueando. Entonces bloqueo entre la segunda y tercera y cuarta y quinta, que va a ser el lugar de abordaje del tórax, quinta y sexta y séptima. Entonces son 5 puntos nuevamente que voy a bloquear. Ese punto de inyección siempre va a estar en correspondencia con la cabeza de la costilla y la vértebra en cuestión. Voy a aplicar nuevamente bupivacaína o lidocaína, pero al ser un poquito más complejo y después no poder llegar de nuevo porque va a ser parte de mi campo operatorio,
se prefiere utilizar bupivacaína. Como acá voy a trabajar con una limitante de campo operatorio muy cercano al punto de inyección, la lidocaína es igual de efectiva. Pero si yo pasó una hora, ya perdí efecto de la lidocaína, no podría repetir la lidocaína por la cercanía con mi campo operatorio. Entonces se prefiere utilizar bupivacaína. ¿Cuánto vamos a usar? De 0,05 mililitros por kilo. Esto es volumen. Puedo llegar a utilizar hasta 0,1 mililitros, o sea, una décima, por kilo. Recordando siempre las dosis tóxicas. Y esto es un poco de lo que les contaba. Si voy a abordar entre la cuarta y la quinta costilla, me voy 2 espacios hacia atrás y los bloqueo también, y 2 espacios hacia adelante también bloqueándolos. Si ustedes ven acá en esta ampliación del esquemática, vemos que hacia caudal de cada costilla, esto sería en el decúbito del lado en cuestión, hacia caudal de la costilla va el nervio, pero también lo está acompañando una arteria y una vena. Entonces mi aguja tiene que entrar, atravesar ese músculo intercostal externo, intercostal interno, y antes de atravesar la pleura yo tengo que colocar ese anestésico y difundirá en ese lugar, desensibilizando todo ese músculo hacia distal desde el punto de inyección. Puedo irme para atrás, sigo avanzando, sigo bloqueando. Ahora no necesito ni el tórax ni el miembro anterior, voy al miembro posterior, perdón, voy al flanco. Quiero hacer una castración, quiero hacer una ruminotomía, quiero hacer una cesárea. Entonces tengo que desensibilizar el flanco. ¿Cuáles son los nervios? Los lumbares. Entonces vamos a hablar del ramo T13, que ya lleva por nombre el hilio hipogástrico, el hilio inguinal, ya hablando de las lumbares, lumbar 2, con algunos ramos del lumbar 1, el génito femoral, ya hablamos del lumbar 3 y 4. En ese lugar, con esos 3 nervios, estoy desensibilizando prácticamente toda la porción anterior, del flanco propiamente dicho. Después me quedarán los ramos L5, L6, L7 para desensibilizar ya la cavidad inguinal, el periné. Me voy hasta el sacro, inclusive ya vamos a ver un poquito. Bien, tenemos para esos nervios 2 técnicas paravertebrales. Una llamada anestesia de Magda y la otra anestesia de Farquharson. A esta salida, a estos nervios que van a salir de estos forámenes que emergen y se dirigen hacia caudal, siempre la dirección es hacia caudal, los vamos a tratar de capturar cuando están discurriendo cerca de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. La técnica de Farquharson, yo voy a entrar con una aguja larga, gruesa pero larga, de alrededor de 10, 12 centímetros, desde dorsal. Voy a tratar de bloquear el ramo 13, pero a la altura de L1. Voy a buscar el borde craneal de esta estructura ósea, que es la apófisis transversa, para pasar por delante de ese borde craneal de la apófisis transversa y profundizar un poquito más y bloquear el primer punto de inyección, que es la división de ese T13, de ese nervio número 13, par medular número 13, que se dividió en una rama ventral y una rama dorsal, una por debajo de la apófisis transversa y una por encima de la apófisis.
Después de haber realizado esa inyección, me elevo un poquito más y hago otra descarga, bloqueando por completo ambas ramas del ramo número 13, de 13. La técnica de Farquharson, desde dorsal en forma vertical de la aguja, se repite de la misma forma en L2 buscando al ramo L1 y en L3 buscando al ramo L2. De la misma forma, busco el borde anterior de la apófisis transversa, paso por delante, voy bien en profundidad y cuando emerjo unos 2-3 centímetros hago otra descarga, la segunda descarga. Entonces serían 6 puntos de inyección por lo menos. Ahora, la técnica de Magda modificada no entro desde dorsal, sino entro desde lateral, con la misma aguja, mismo calibre de la aguja. Va a depender un poquito del tamaño del paciente y voy a irme buscando el borde lateral de esa apófisis transversa hacia abajo, por debajo de la apófisis transversa y por arriba de la apófisis transversa. Pero acá hay una variante. Busco también el ramo número 13 por arriba y por debajo de la transversa de L1, la apófisis transversa de L1. Repito lo mismo, buscando L1, apófisis transversa de L2. Pero en L3 no me preocupo por buscarla. Sí en L4, porque ahí van a tener los dos ramos, las dos ramas dorsal y las dos ramas ventrales, tanto de L3 como de L4. Entonces, con una única inyección, voy a lograr desensibilizar L3, un poquito más atrás, y L4 simultáneamente. 2 puntos por arriba, perdón, 2 puntos de inyección, uno por arriba de la apófisis transversa y uno por debajo de la apófisis transversa. ¿Cuánto vamos a descargar en Magda? 10 a 20 mililitros y en Farquharson de 10 a 15 mililitros. La técnica de Magda modificada es un poquito más amplia, más abarcativa de todo el flanco. Está lo mismo, con otro esquema, desde dorsal, Farquharson, desde lateral, Magda modificada. Entra de esta forma, por arriba y por debajo de la apófisis transversa. Llegamos al miembro posterior. Y nuevamente tenemos L3, L4, que eran parte genitofemoral, ahí lo volvemos a ver, parte del flanco. L4, femoral, parte del flanco, pero también ya femoral se va hacia el miembro, pero en la región muscular y cutánea, básicamente. Después el nervio femoral, el nervio obturador, propio de la cavidad pélvica. Y L7 y ya todas las sacras van a constituir la inervación de todos los músculos de la cadera y el periné. Y acá tenemos nuevamente los nombres de cada uno de estos nervios. Ilio hipogástrico, ilio inguinal, el femoral cutáneo lateral, craneal, el femoral, safeno, genitofemoral, los de la pelvis, femoral obturador e isquiático. Ya hablando de nervios sacrales. ¿Y dónde lo vamos a buscar? En correspondencia con el sacro. Pero el sacro está pegado al ilion, entonces tendré que buscar ese nervio cuando discurre entre estas dos estructuras óseas. El sacro con sus apófisis espinosas fusionadas y el ala del ilion. En esa posición tengo que ir buscando estos nervios. Generalmente se hace actualmente ecoguiadas. Busco esto. L6, L7, S1, S2. Y después ya empiezo a buscarlo a nervios, troncos nerviosos, como es el nervio isquiático, que es el que estoy marcando. El nervio isquiático discurre entre
la tuberosidad, el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Nervio isquiático para veterinaria, nervio ciático para medicina. Él es el que va a inervar el lateral del miembro posterior y después va a discurrir por el borde caudal del muslo para empezar a dividirse a la altura de la rodilla, ya en femoral, safeno, femoral cutáneo caudal y safeno. Nuevamente, lidocaína, bupivacaína, como ya lo mencionamos, es lo que vamos a utilizar. Puedo bloquear, volvemos al miembro anterior, esto ya les había contado, lo puedo bloquear al RUM, radial, ulnar y mediano, cuando está entre el tercio medio y proximal, pero ya hablamos de nervio solo, ya no todo el miembro, sino que generalmente desde tercio medio, la desensibilización tercio medio del radio hacia distal. RUM proximal, ahí está la técnica, radial, músculo cutáneo, mediano, acá la C sería de cubital, en realidad es ulnar. Y la inyección lateral y medial en el húmero. Se deposita de 0,5 a 2 mililitros, va a depender del tamaño del paciente. Se puede hacer en gatos, perros chicos con 0,5 mililitros y se puede hacer por punto de inyección y se puede hacer en perro grande de hasta 2 mililitros. Eso no quiere decir, no significa que sea el anestésico puro. Yo puedo, si excede mi dosis tóxica, yo puedo colocar una porción del anestésico y diluirlo en solución fisiológica, que era una de las condiciones que teníamos que reunir en un anestésico ideal. Y en el nervio posterior, 2 puntos de inyección para desensibilizar tercio proximal de la tibia hacia distal, el nervio femoral, uno de ellos, ramos de L4, L5, L6, generalmente en el tercio medio distal del tercio medio de la cara medial de la pierna, yo busco el pulso femoral, de la arteria femoral, y por delante de ese pulso yo voy a tener el nervio femoral que está descendiendo por la cara medial de la pierna. Y después se ramificará en músculo safeno, músculo cutáneo. Y en lateral lo busco al nervio isquiático o nervio ciático, entre el trocánter mayor, que es lo que estoy marcando ahora, trocánter mayor del fémur, y la tuberosidad isquiática. Ese nervio ciático que después se convertirá en tibial o peroneo. Puedo bloquearlo a los 3, tengo mayor efectividad inclusive. Ramas de ramos L6, L7 y S1 pasan a través de ese espacio entre estas estructuras óseas, desciende por la cara caudal de la pierna y después se bifurca. Se divide a la altura de la rodilla prácticamente en el tibial medial y en el peroneo. Como el femoral era safeno y cutáneo, acá el isquiático también se divide en tibial y peroneo. Estas son tres imágenes que tenemos de medial. Ven la arteria acompañando a las venas. Está lo mismo. Bien, y para ir terminando esta primera parte, la anestesia intravenosa, que también se las mencioné la semana pasada, que decíamos que como una arteria, una vena, acompañan al nervio siempre, hay unas técnicas
que se llaman bloqueo intravenoso en pequeños animales o se llama técnica de Bier, el nombre en grandes animales. Consiste en buscar una vena periférica, puede ser la cefálica antibraquial, colocar un catéter después, a través de un vendaje, una vez que ya está colocado el catéter, a través de un vendaje, voy a sacar toda la sangre, la voy a empujar hacia proximal a la sangre y voy a colocar un torniquete, una compresión, cosa que no llegue sangre ni salga sangre del miembro. No aborda, emerge sangre de ese miembro por las vías venosas. Y a través del catéter que dejé colocado, coloco un anestésico. Como definición es el bloqueo regional logrado por medio de la aplicación de una solución anestésica local en una vena periférica. Ese torniquete va a limitar ese anestésico que haga su acción en una determinada porción apendicular, es decir, el miembro, la porción móvil del miembro, del codo hacia abajo o de la rodilla hacia abajo, puedo tenerlo desensibilizado, porque ese anestésico va a difundir desde la luz de esa vena hasta el nervio que es contiguo, vecino a esa vena. ¿Para qué se lo va a utilizar? Para amputar dedos, para cuerpos extraños, para suturas de heridas, para remociones de tumores que hayan en miembro anterior o miembro posterior, por debajo del codo o por debajo de la rodilla. Tenemos que tener el paciente sedado, colocar el catéter, heparinizarlo, colocar una venda de Smart, que es una venda elástica, se parece a una venda Cambridge, pero es elástica. Voy a colocar esa venda, voy a colocar el torniquete, está el catéter puesto. Estas son fotos bastante antiguas cuando comenzamos haciendo esto, un catéter, un taponcito de goma, después colocamos esta venda elástica, empezamos a sacar toda la sangre de ese miembro y después colocamos un torniquete en la parte proximal. El paciente está sedado, pero no está anestesiado, simplemente una sedación. Ahí vemos el catéter, la venda, llegamos hasta proximal y colocamos un torniquete. Acá utilizamos el manguito del esfingonanómetro, del equipo para tomar presión, lo pusimos debajo del brazo y controlamos en qué momento perdíamos el pulso de la arteria braquial, y ahí dimos por finalizada, mantuvimos la presión en ese lugar, sacamos la venda elástica y a través del catéter vamos a aplicar este anestésico que es lidocaína, que ahí se está colocando esa lidocaína. Y mantenemos la presión del manguito. Y ahí se está probando, se está pinzando una de las falanges. Esto ocasionaría muchísimo dolor, una agresión muy grande para el periósteo de un hueso, y lo soporta satisfactoriamente. El bloqueo de Bier en grandes animales es lo mismo, se puede hacer en miembros anteriores o miembros posteriores. Buscamos estos vasos sanguíneos que son importantes, y será en medial o será en lateral o serán ambos. Colocamos uno o dos catéteres, colocamos un buen torniquete que impida que salga sangre, que salga anestésico o que ingrese sangre, porque estaría por arriba de la presión arterial, y colocamos nuestro anestésico local. Acá tienen las gomas tubulares. Con eso hicimos el torniquete y a través de un butterfly estamos aplicando el anestésico local. Esto iba para un curetaje de unas
de unas heridas en las pezuñas. Bien, pasamos al otro link para la segunda parte de este teórico. Bien, como están viendo en pantalla, tenemos que hablar de una anestesia central, ya no es más periférica, ahora estamos actuando sobre el sistema nervioso central, pero en su región medular. Esta anestesia regional, por ser dentro del canal medular, dentro del canal vertebral, yo voy a desensibilizar, voy a alterar la actividad motora, pero simultáneamente al lado izquierdo y al lado derecho. Es decir, que irá progresando según distintos factores que lo vamos a ver, mi desensibilización de caudal o del punto de inyección hacia craneal, hacia adelante. Pero en forma simultánea, tanto en los pares izquierdos como en los pares derechos. Irá progresando de S1, S2, supongamos, o LS, LS1, hasta L5, hasta
L4, pero siempre en ambos lugares, a izquierda y derecha. ¿Cuál es la definición? Esperen un minuto. Bien. Seguimos. ¿Cuál es la definición? Anestesia epidural se define como la administración de un anestésico local dentro del espacio epidural. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el espacio epidural? Es el espacio que queda entre desde afuera hacia adentro, la última meninge, la dura madre, y el canal, el hueso que forma ese canal vertebral. Actúa de manera directa por difusión de los nervios sensoriales y motores, sensitivos y motores. Altera la sensibilidad y la actividad motora, produciendo esa pérdida, esa desensibilización, esa falta de actividad motora. Lo hace de forma temporal, se recuperan esa motilidad, recuperan esa sensibilidad, dependiendo del anestésico que estemos utilizando. Es una anestesia periférica multitroncular porque son varios ramos los que voy a ir afectando, tanto a la izquierda como a la derecha, mediante una inyección de una solución, ya sea lidocaína o bupivacaína, en el espacio epidural. Las cantidades, las concentraciones van a ir variando dependiendo de lo que yo pretenda de esa anestesia epidural. La anestesia epidural también se define como la administración de un anestésico local o de algún tipo de analgésico, como pueden ser un alfa-2, como puede ser un opioide, y hasta inclusive como pueden ser agentes disociativos, NMDA, como por ejemplo la ketamina, en el espacio entre el periósteo del canal vertebral y la dura madre, que era la meninge más externa de las tres que existen, con el objeto de producir un bloqueo sensitivo y motor utilizando la inyección desde distintos puntos de inyección. Pueden ser estos puntos de inyección entre la última vértebra sacra y la primera vértebra coxigia, entre la última vértebra lumbar y la primera vértebra sacral, entre la última vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. Mucho más riesgosa esta última. Recordatorio de lo que ya vimos cuando hablamos de dolor, las fibras nerviosas, las A, las B, las C. Dentro de las A, las subclasificaciones de alfa, beta, la mielinización de cada una de estas fibras. Disculpen, seguimos. ¿Qué vamos a utilizar? Ya les había mencionado, lidocaína, bupivacaína es lo más común de utilizar, pero también, y es algo que quisiera que comencemos a aplicar un poquito más ahora en nuestro servicio de hospital, el tema de analgésicos, como habíamos visto fentanilo, como sería morfina, como sería alfa-2, como sería ketamina que les mostraba hace unos instantes. ¿Para qué voy a necesitar este bloqueo, este tipo de anestesia central, que es la anestesia epidural? Cuando voy a realizar cirugías de gran riesgo en donde no puedo tener mucha anestesia general, caso de un parto distóxico o una atonía uterina o una hernia perineal o una hernia inguinal, y yo necesito tener en ese paciente, por las condiciones de ese paciente, una anestesia superficial, estable, más segura. Puedo utilizar este tipo de anestesia.
Más de lo mismo, morfina, fentanilo, sufentanilo, alfa-2, silacina, medetomidina, disociativo, la ketamina, y la lidocaína y bupivacaína o levobupivacaína son los más utilizados en la actualidad. Pacientes con depresiones graves, a veces cardiópatas, necesito dosis bajas de anestesia general, que esa anestesia general sea segura para poder llevar a ese paciente a buen término. Cirugías abdominales que incluyan una laparotomía o una celiotomía con analgesia del ombligo hacia atrás. Por ende, también cirugías del tren posterior, miembros posteriores, osteosíntesis, fracturas de fémur, de tibia, ruptura de ligamentos cruzados, luxaciones tarsales, que necesiten no solo la anestesia, sino también la analgesia, y estaré utilizando una morfina, un fentanilo, para lograr la analgesia solamente, sin alterar la actividad motora, controlando el dolor. Nuevamente, contraindicaciones, nuevamente los pacientes obesos. Y eso hacemos la salvedad en las distocias. Si bien las distocias, las perras o gatas están gordas, y a veces se dificulta un poco llevar a cabo estas prácticas, el problema real lo tenemos cuando estas pacientes preñadas, además de estar gordas, son de razas que tengan algún problemita o tienen una edad que suman algún otro problemita. Hablo de las brachiocefálicas. Hay muchos casos de hemivértebras lumbares o lumbarización de vértebras o sacralización de vértebras lumbares, en donde se distorsiona por la raza, por la conformación de esa paciente, más allá de la preñez y de la gordura, el canal medular no es, o tiene alguna alteración conformacional, y ahí sí tenemos problemas. Pero por el solo hecho de estar preñada no es una limitante. Yo tengo una caniche preñada, puedo intentar hacer una anestesia epidural, seguramente me va a salir bien. Pero cuando es una brachiocefálica que está preñada, es probable que pierda tiempo y no pueda hacer la anestesia epidural, al menos cuando estoy comenzando. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y después, algún otro problema, como que haya tenido algún trauma en la columna y que haya sanado y mucho tiempo después yo quiera hacer una anestesia epidural, cabe la posibilidad de que no pueda hacerlo. En cachorro de menos de 3 meses, animales muy jovencitos, no estaría indicado porque el riesgo es alto. Acá hay riesgo de lesionar la médula espinal. Pacientes que tengan coagulopatías, hay plexos, vamos a verlo ahora a continuación, hay plexos vasculares, o sea, un tramado venoso que puede sangrar y mucho, y a veces la comprime a la médula. Es un derrame sanguíneo que va a comprimir la médula porque la médula no tiene hacia dónde expandirse. La aprieta el coágulo contra el hueso. Entonces, hay riesgo en animales que tengan coagulopatías. Malformaciones óseas, lo que ya les contaba de las brachiocefálicas, o de los pacientes que hayan tenido un trauma, un atropellamiento, una caída, una mordida, también es probable que no podamos o no debamos indicar una epidural. Ventajas, ya lo mencionamos, anestesias más seguras, menos profundas, en cesárea, no deprime al feto, buena analgesia, buena miorrelajación, puedo abordar perfectamente a través de pequeñas incisiones por el abdomen porque hay buena miorrelajación. Recuperación rápida del paciente. En el sensorio
sistema nervioso central, pero a veces les cuesta tener tono muscular nuevamente. Están despiertos, salieron de la anestesia, pero no pueden caminar porque la flacidez de las patitas muchas veces les lleva a que no puedan incorporarse. Cuidado con eso. Y esto ya, de acá en más, ya vamos a hablar solamente de pequeños animales. Las consideraciones especiales, el volumen y la concentración de los fármacos, la velocidad y la presión durante la inyección. No puedo hacer inyecciones rápidas, bruscas, porque el paciente le duele. Tienen que ser inyecciones suaves, delicadas. De hecho, se deberían hacer con jeringas y agujas especiales. El lugar de inyección, un punto fundamental, porque mientras más hacia craneal yo me dirija, más riesgos tengo de dañar la médula espinal. Si lo hago a nivel del sacro o a nivel de las coxigias, ya prácticamente no hay nada más que filetes nerviosos, ya no hay médula espinal. Ya pasamos el nivel del cono medular y ya hay filetes nerviosos solamente. La dirección del bisel de la aguja siempre, como yo quiero que mi anestésico difunda hacia craneal, el bisel de la aguja tiene que estar orientado hacia craneal. La posición del animal siempre tiene que estar en una posición tal que me permita que esos espacios entre dos vértebras se abran para que mi aguja pueda ingresar en ese espacio, atravesar el ligamento que une esas dos vértebras y llegar hasta la proximidad de esa meninge, esa dura madre. Tamaño y permeabilidad del foramen intervertebral va a depender de la raza, de la edad. Generalmente con los años se van cerrando esos espacios intervertebrales. Empiezan a haber cierto crecimiento óseo, espondilosis se llama, que a veces dificultan en perros viejos, al igual que en estas razas brachiocefálicas, el abordaje del canal medular. Cantidad de grasa en el espacio o en el lomo, o sea, a veces en perras grandes o perros grandes, necesito agujas acordes al tamaño del paciente. Tamaño del plexo venoso, linfático, eso lo vemos ahora, y edad y condición física ya lo hablamos. Los anestésicos locales en la epidural actúan sobre los nervios espinales antes de que salgan del canal vertebral. Por ende, era lo que decíamos al comienzo de la clase, bloqueamos simultáneamente los del lado izquierdo como los del lado derecho. Progresará hacia craneal, pero siempre en forma simultánea, izquierda y derecha. También actúa en los ganglios dorsales que están inmediatamente en la salida de la médula. Sale cada uno de esos ramos y llega a un ganglio dorsal y por ende, si era el ramo, por decirle algo, el ramo ilioepigástrico o iliohipogástrico, me va a bloquear también el femoral. O sea que toda la región va a estar bloqueada. Acción directa sobre la médula espinal por difusión. Difunde a través de las meninges al líquido cefalorraquídeo. El segmento medular desensibilizado va a ir progresando hacia craneal, de acuerdo a la concentración de la droga, de acuerdo al volumen que inyecte, de acuerdo a la presión que haya en ese canal medular, llegando inclusive hasta bloquear T10, la vértebra torácica 10, con el riesgo de que el diafragma también y los músculos abdominales, la prensa abdominal que contribuyen con la respiración se vean alterados, o sea, estén relajados, viendo que a veces cambia la respiración a hacerse un patrón netamente torácico porque no hay ayuda de los músculos abdominales. ¿Qué vamos a necesitar? Las agujas ideales, las que se recomiendan para esto, son las espinales y las agujas TUI. Estas agujas TUI tienen la particularidad de que la punta es cerrada y tienen un
como una abertura en lateral, es decir, que la punta es roma prácticamente. Esa es la indicada para este tipo de anestesia. Y después las espinales, que se parecen a nuestras hipodérmicas, pero el bisel de la aguja es sumamente corto. Se llaman agujas Kinke. Vienen de distintos calibres. En algún momento, hace un par de décadas, cuando yo comenzaba con esto, usábamos agujas hipodérmicas. Y después empezaron a surgir muchos trabajos con serios trastornos que había porque el bisel de la aguja podía cortar nervios. Si movíamos, podía ir cortando, dañando nervios, o inclusive el daño de las meninges. Producían, si nos pasábamos, aracnoiditis se llamó. Gracias a Dios, toco madera, no me pasó hasta ahora que una perra o un perro no puedan caminar después de una anestesia. Pero cuando empecé a leer un poco de estos primeros accidentes que surgían, nos empezamos a abocar a conseguir por lo menos las agujas espinales. Yo ahora las hago con agujas espinales. Y tenemos muy buenos resultados. Pero en los últimos 2 años ya empezaron a usarse menos este tipo, o indicarse menos este tipo de anestesia. Pero van a escuchar por ahí que todavía se siguen usando. De hecho, en medicina usan mucho las anestesias espinales, le llaman ellos, porque llegan hasta, no solamente hasta el canal epidural, hasta el espacio epidural, sino atraviesan la dura madre y llegan hasta la aracnoides, y ahí depositan el anestésico. Y se lo hacen a muchas mujeres embarazadas, parturientas, que no quieren sentir dolor del parto o que tienen que ir a una cesárea, le hacen este tipo de anestesia. Pero nosotros en veterinaria empezamos a desaconsejar el uso de la epidural como primera opción. Y cada vez se fomenta más el uso de las paravertebrales. ¿Qué más vamos a necesitar? Jeringas, las drogas, guantes estériles, antisépticos y paños para que cubran todo el resto del paciente. Si bien yo necesito un área relativamente chica de 10 centímetros a la redonda de mi punto de inyección, tengo que hacer una adecuada antisepsia y colocar un campo que evite las contaminaciones. Ese campo puede ser de friselina, puede ser un campo plástico, puede ser un campo de tela, pero necesito aislar ese lugar donde corté el pelo del resto del perro o gato que tiene todavía pelo. Estas son las agujas espinales. Toda esta variedad, el color depende del calibre y el largo. Recordatorio anatómico: perro, gato, esqueleto, número de vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxigia de poco interés, pero por lo menos las primeras coxigias tengo que saber o recordar la estructura, la forma que tienen. Desde afuera hacia adentro yo tengo la piel, tengo que surcar ligamentos, tengo que surcar tejido conectivo que hay entre el subcutáneo y los primeros ligamentos, ligamento flavo, ligamento amarillo. Y recién atravesados estos voy a llegar a las meninges. Dura madre, aracnoide, vía madre, y ahí voy a llegar a la médula. Y esto es milímetro a milímetro, no puedo hacer una punción, llegar al piso del canal medular y después emerger. No, esto una vez que atravesé lo más resistente, que es el ligamento amarillo, prácticamente tengo que ir moviendo o progresando mi aguja muy, muy despacito hasta llegar al espacio epidural. Esto es un poco de lo que les contaba: el ligamento amarillo, el hueso, el ligamento amarillo que reúne esas vértebras. Después tengo el espacio epidural y directamente la primer meninge, la dura madre.
pero entre medio o en la parte superior de esa dura madre hay un plexo venoso importante que puede llegar a evidenciarse con un sangrado en el pabellón de esa aguja. Les mencionaba yo que los perros, a la altura del sacro, donde termina la última lumbar L7 y comienza la primera vértebra sacra, todavía hay médula. De hecho, está el cono medular, que es la terminación en esta puntita, en el esquema de abajo, en donde se afina la médula, se cierra la médula y solamente siguen filetes nerviosos, terminales nerviosas hacia caudal. Ya no hay más líquido cefalorraquídeo, ya las meninges están envolviendo, ¿sí?, a filetes nerviosos y se terminan disipando después de la segunda coxigia. En el gato, por el contrario, el perro, por el contrario, ese cono medular va más atrás inclusive, va hasta S2 o S3. El gato tiene una médula más larga, con un cono medular más caudal. Por ese motivo, yo no debería, para seguridad, tratar de localizar el punto de inyección entre la última lumbar y la primera sacra. Tendría que hacerlo después del sacro, entre el sacro y la primera coxigia, o entre la primera y la segunda vértebra coxigia, cosa que lo hace un poquito más difícil. Lumbosacro es un espacio ancho, grande, pero sacrocoxigio ya es un espacio más reducido, y las intercoxigia todavía más reducidas. Acá te dice la extensión de la dura madre, desde dónde va, desde el agujero magno, donde comienza el canal medular, hasta S2. Y después se continúa con filum terminal. La aracnoides es avascular. Las meninges en realidad son avasculares, son membranas inextensibles, fibrosas. Ella, la aracnoides, prácticamente le pone freno a la difusión de estos fármacos, de estos anestésicos. Y la pía madre sumamente vascularizada. Entonces, no miden su fuerza y se adentran en las meninges y atraviesan la dura madre, la aracnoides, y llegan a la pía madre, van a ver ese sangrado inmediatamente. De hecho, en el piso, lo que es médula y piso de la médula, que no hay resistencia prácticamente, la médula es grasa, no es otra cosa, llegan al piso de la médula y van a encontrarse con otro plexo vascular, y ese tiene una presión muy grande. Esto era lo que les contaba, sacro, lumbar, en este espacio es grande, ligamento, atravesado el ligamento, llego al espacio epidural. Es muy grande, casi imposible no poder hacer una epidural, pero el riesgo de dañar la médula o el cono medular es importante también. Bien, en este recordatorio anatómico habíamos dicho que teníamos la piel, el tejido conectivo subcutáneo, hasta ahí no había mayores inconvenientes, la aguja los iba a atravesar. Después íbamos a encontrarnos con, si hacíamos entre la última lumbar y la primer sacra, íbamos a tener el ligamento supraespinoso que iba de esa apófisis espinosa lumbar a la apófisis espinosa sacral. Pasa lo mismo con la sacrocoxigia, pero son mucho más reducidas, por eso utilizo el esquema para mostrarlo.
Después tenemos el ligamento interespinoso y finalmente el ligamento interarcual. Esos tres ligamentos parecen uno solo porque en realidad acá esquemáticamente se separan, pero es un solo ligamento y es la resistencia real a la maniobra, la resistencia a la aguja que encontramos en esta maniobra. Posteriormente, de pasar ese ligamento, nos encontramos con el ligamento amarillo y es la última resistencia que pasamos antes de entrar en el canal medular. Primero el espacio epidural y después ya las meninges. En ese espacio entre la lumbar y el sacro hay una depresión considerable. Como les digo, es muy fácil realizar un epidural. De hecho, nosotros enseñamos esto con cadáveres y que comiencen haciendo las punciones lumbosacras para que tomen magnitud, son ligamentos más groseros, más anchos y sienten, pueden percibir el atravesar estas estructuras en el tacto del pabellón de la aguja. Y después recién pasamos a las sacrocoxigias y finalmente a las intercoxigias, que es un poquito más complicado. Hay muchos dibujos, muchos libros. Antes, cuando comenzamos haciendo epidural, hacíamos mucha lumbosacra, después dejamos de hacer lumbosacra y pasamos a hacer sacrocoxigia, después intercoxigia y ahora un poquito que desalentamos al uso de las epidurales y alentamos más a las paravertebrales, que si bien tienen que ser múltiples, que es una de las complicaciones, para hacer paravertebrales tengo que bloquear 3 o 4 y bloquear de un solo lado, a la izquierda o a la derecha. 3 o 4 puntos de inyección por cada bloqueo. En cambio, la epidural, con cambiar el volumen, yo puedo progresar hacia craneal bloqueando a ambos lados. Entonces, hay que ver los beneficios también. La técnica se sigue enseñando. Y otra de las cositas que les mencionaba hace unos minutos era la posición del paciente. Generalmente tengo que encorvar ese canal medular para que se abra ese espacio entre vértebras. Si hago la lumbosacra, la mejor posición es en el borde de la camilla con los miembros sobre la camilla y la cola péndula hacia distal, hacia abajo de la camilla. De ese modo se abren los espacios y puedo tener más chance de ingresar a ese espacio epidural. Las estructuras anatómicas a tener en cuenta si voy a hacer la lumbosacra es la cresta de las crestas ilíacas, la última apófisis espinosa, L7, y en el esquema, en la foto central vemos cómo entre las entre las crestas ilíacas y la apófisis espinosa de la última lumbar se ve esa depresión que corresponde con el espacio intervertebral L7-S1. En ese punto de depresión, con la aguja 60 grados, bisel hacia adelante, hacia craneal, hacia la cabeza del paciente, voy a ir ingresando milímetro a milímetro, tratando de que se venzan las resistencias, tratando de mantenerme en el plano medio, no que lateralizar la aguja en ningún momento, y el paciente de preferencia tiene que estar posicionado como en la imagen que veíamos, en la foto que veíamos, en el plano sagital. Nunca pude hacerlo, ni lo practico hacerlo en lateral. He conocido gente que lo hacía muy bien en decúbito lateral, porque se facilita el encurvamiento de la columna estando en decúbito lateral. Pero yo nunca pude, siempre se me lateralizaban la aguja. Entonces yo siempre lo hago en decúbito external, las patitas hacia adelante, encorvando al máximo esa columna. Ahí vemos en el borde de la camilla el campo delimitando el área, habiendo hecho la antisepsia adecuada.
hacíamos la punción, en este momento todavía hacíamos lumbosacra. Estas son las agujas, tienen su propio mandril para que no se tapen. Una vez que creemos haber llegado a la posición adecuada, sacamos, retiramos el mandril. Podemos colocar una gota del anestésico y hay un efecto de una prueba que se hace porque hay una presión negativa en el espacio epidural. Si colocamos una gotita del anestésico y llegamos hasta el espacio epidural, esa gotita de anestésico medio que se disipa, medio que se absorbe por la presión negativa del espacio epidural. Entonces sabemos que estamos en ese espacio epidural y procedemos a la inyección suave, lentamente, del anestésico en el volumen calculado. Se hace con una aguja hipodérmica. La aguja tiene que quedar firme y colocamos esa gotita del anestésico. Colocamos la jeringa y hacemos la inyección. ¿Qué voy a ver en lo inmediato? Sobre todo si estoy usando lidocaína, que la resistencia en los tejidos va a cesar. Deja de haber resistencia, he atravesado el último ligamento, el ligamento amarillo. Interarcual amarillo, atravesé, no hay más resistencia. Desde ahí en más ya estaría en el espacio epidural. O utilizar esta gotita del anestésico, se llama signo de Gutiérrez, porque esa presión negativa trata de absorber, por así decirlo, la gotita que le coloqué arriba del pabellón de la aguja. Inmediatamente, si estoy usando lidocaína, es inmediato el efecto. Voy a ver que la cola pierde tonicidad, no solo movilidad, sino tonicidad, está flácida la cola. El esfínter anal empieza a tener una dilatación, se empieza a relajar. Hay una parálisis una relajación muscular primero y parálisis de los miembros, de la cola. Si en este momento superficializaríamos la anestesia general, este paciente no se podría incorporar, no podría apoyarse sobre las patas. Las articulaciones están flácidas, hay una imposibilidad para la extensión voluntaria, si yo lo despertaría a ese paciente, no podría extender las patitas. Y la pared abdominal, conforme ese anestésico llegue hasta los ramos que inervan la pared abdominal, ilio epigástrico, sería L2, L1, L2, van a empezar a relajar toda la pared muscular. Ilio epigástrico y de ahí para atrás todos los nervios. Ahí tenemos la relajación de la cola, fíjense cómo queda totalmente flácida. Y comienza la distensión, la dilatación del esfínter anal. Lidocaína, antes, cuando se comenzó con esto, se indicaba 1 mililitro de lidocaína cada 4,5 kilos de perro. Con eso llegábamos hasta L1. Perdón, desde L1 llegábamos hasta inclusive en la región del ombligo, en proyección del ombligo, lumbar 2, 3, con esos volúmenes, que eran volúmenes grandes los que usábamos. A veces nos íbamos mucho más hacia adelante. Depende también de la presión que tenga ese paciente, la posición que tengan. Después bajamos un poquito la dosis, empezamos a leer algunas publicaciones y nos decían que con menos podíamos también conseguir la misma desensibilización. Entonces empezamos a usar 1 mililitro de lidocaína al 2%, pero cada 3,5 kilos de peso.
teníamos los mismos resultados. Con la bupivacaína pasó casi lo mismo. Pero en la actualidad ya estamos cambiando. Entre medio hubo un postulado que nos decía que teníamos que medir la columna y por cada 10 centímetros de columna íbamos a aplicar 1 mililitro del anestésico. En los gatos pasaba algo parecido, pero como los gatos rondan los 4 kilos, 4 kilos y medio, hacíamos 1 mililitro como dosis única. Y en los perros seguimos evolucionando, seguimos estudiando y fuimos buscando y viendo que era un poco independiente el volumen, era mucho más seguro hacer volúmenes más chicos todavía. Y finalmente, mientras todavía indicábamos la anestesia epidural, llegamos a volúmenes casi insignificantes, volúmenes que iban a considerar el LOC, que es el largo occipito coccigia, entre la vértebra occipital y la primer vértebra coccigia. Eso era el LOC, es el LOC. Ese LOC, esa longitud occipito coccigia, iba a ser es nuestra referencia. Y de acuerdo a cuánto de esa longitud queríamos bloquear, íbamos a aplicar volúmenes pequeños de lidocaína o de bupivacaína. Si queríamos solamente bloquear el 35%, que era lo que más hacíamos, íbamos a aplicar media décima, 0,05 mililitros por centímetro de LOC. O sea, si yo tenía una longitud de columna de 40 centímetros, yo le iba a aplicar media décima por cada centímetro, logrando llegar hasta el 35% de esa longitud total. Si yo quería ir progresando un poco más, en vez de hacer un 35%, quería hacer 65%, es decir, tomar no solo la región sacral, sino también lumbar en su totalidad, 65%, ya cambiaba a 1 décima de mililitro por centímetro de LOC. Y bueno, esto es lo que ya les mencioné, que también combinamos con morfina, con fentanilo, con butorfanol, con silacina o ketamina, las combinaciones que vamos a hacer. La lidocaína y la morfina o fentanilo son excelentes combinaciones en lo personal, porque me dan una anestesia inmediata, me dan una anestesia de una duración considerable, 1 hora hasta 2 horas inclusive, y además me dejan una analgesia, recupera la actividad motora, pero me dejan una analgesia por hasta inclusive 8 a 12 horas. Yo reparo una fractura bilateral de fémur y yo tengo la analgesia tengo la anestesia y analgesia en el momento de la cirugía y después perdura solamente la analgesia por 6 horas, 8 horas. Bueno, esto es en gato, esqueleto de gato. Hacer la sacrococcigia. Por estos gatos comenzamos haciendo sacrococcigia y ahí está la foto de cómo tenemos que entrar en esos pequeños espacios. Fíjense en el lumbo sacro, el tamaño que tiene, y fíjense en el sacrococcigio, el tamañito que tiene. Siempre se puede hacer, es cuestión de práctica. La angulación, 60 grados. Mientras más abertura tenga, mejor. Los puntos de referencia, no les dije, es el primer lugar de articulación fina entre la estructura gruesa, que es el sacro, es rígido, junto con la pelvis, este es el sacro,
formando parte de la cavidad pelviana, y la primera articulación, el primer movimiento es el punto de referencia para la sacrocoxigia. Bueno, más foto de la aplicación, en este caso sacrocoxigia, tricotomía, antisepsia, guantes, colocación de los campos. Y después de la inyección ya vemos la dilatación del esfínter anal. Y si hablamos de bovinos, en bovinos tenemos dos bloqueos. Una epidural alta, que es la sacrocoxigia, entre la última vértebra sacra y la coxigia, es medio lo que les acabo de mostrar en pequeños animales, pero también está la intercoxigia, entre la primera y segunda coxigia. Acá sí usamos agujas, dependiendo del tamaño del animal, pueden ser una 40-12, son agujas hipodérmicas, o una 48, y los volúmenes se van a calcular de acuerdo al tamaño, al peso general del bovino, en un rango que va entre 8 a 15 mililitros para el anterior, el bloqueo sacrocoxigio, y de 20 a 40 en el bloqueo, 8 a 15 en el bloqueo posterior, en el intercoxigio, y de 20 a 40 en el bloqueo anterior, en el sacrocoxigio. Cuando hago bloqueo anterior, o la epidural alta, progresa más mi anestésico y puedo lograr tener desensibilizaciones, ahí están las dos, mucho más amplias, todo el periné, toda la cola, bordes caudales de los muslos, vulva, región perineal, inclusive los cuartos posteriores de las ubres se ven favorecidos por la epidural alta o bloqueo anterior, sacrocoxigio. Volúmenes grandes también de anestésico, 20 a 40. Y en la intercoxigia, no. En la intercoxigia es solamente el periné y la cola. Labios vulvares, esfínter anal. Fíjense en ahí cómo se está haciendo la maniobra, le llamamos maniobra de bombeo desde la cola. Se toma la cola y desde ahí se hacen movimientos de elevación de la cola para determinar el lugar depresible en donde lo móvil debe ser móvil para constituirse como vértebras sacrales. En ese punto se hace una tricotomía de rasura, se hace la antisepsia y se hace la inyección. En cerdos también se puede hacer, la verdad nunca he podido llegar el cerdo cuando son animales jóvenes, de meses, hasta 6, 8 meses, un año, se pueden hacer, pero animales mayores, mayor peso, mayor grasa, dorsal, dorsolumbar, se hace, a mí me resultó imposible. Sumado a que tengo que hacer una anestesia general, disponemos de pocos animales, poca práctica en eso. Pero en su momento se utilizaban volúmenes reducidos, 5, 10 mililitros, y conseguíamos buenas analgesias, anestesias locales. ¿Para qué? Para lograr cesáreas, cuando progresaba hacia la cavidad abdominal, el anestésico, cesáreas, reducción de prolapsos, contribución en partos distóxicos, esos lechoncitos que no terminaban de nacer, reducir hernias umbilicales, hacer orquiectomías y reducción de hernias
inguinales o hernias escrotales, cirugías de cordón espermático, cirugía de pene, prepucio en miembros posteriores. Ahí está la ubicación que vamos a utilizar para hacer la aplicación, las referencias anatómicas en relación con estructuras óseas distantes como es la rodilla. Una línea imaginaria que pasa desde la rodilla verticalmente. El animal no puede estar anestesiado, tiene que estar de pie, se marca, se rasura, se hace la tricotomía, se marca y después sí tengo que hacer una sedación profunda y subirlo a una mesa y tratar de llegar a ese espacio. Se hace 1 mililitro más o menos cada 10 kilos en cerdos chicos y un poco más en cerdos grandes. Les dijo que 8-10 mililitros para cerdos de 300 kilos, pero lamentablemente no tengo experiencia en animales grandes. Lo hemos hecho en lechones como parte de actividades prácticas y nada más. En el equino les voy a dejar un video cuando tenemos alteraciones en el ano, en el periné, en la vulva, fístulas anorrectales, fístulas vulvares de la vulva, en el nacimiento muchas veces las pezuñas de los potrillos terminan desgarrando la vulva, el techo de la vulva y a veces inclusive esas fístulas llegan hasta el ano, hasta el recto vaginales y hay que suturar o lograr también suturas de estas conformacionalmente alteraciones de los labios vulvares que llevan a la patología conocida como neumovagina, son resueltas a través de la técnica de Kasli, que es una intervención quirúrgica que consiste en suturar los labios vulvares, limitando solo una pequeña abertura en ventral para la micción de estas yeguas. Se puede hacer también con la contribución de una anestesia regional epidural. Bueno, esos eran los volúmenes, 3 a 20 mililitros de solución anestésica, principalmente por ser equino, lidocaína. La bupivacaína en el equino no tiene que progresar. No puedo tener la pérdida de la sensibilidad y actividad motora en el tren posterior en el equino. Por ese motivo, siempre se va a hacer en el primer espacio coxígeo, o sea, entre la primera y la segunda vértebra coxígea. El equino va a empezar a sentir un cosquilleo, que es el adormecimiento de los miembros posteriores, y eso me está hablando a las claras de la efectividad de mi procedimiento. Tricotomía, antisepsia, donde se flexiona la cola acá. Primero se hace por la posible agresión del equino. Primero voy a aplicar lidocaína en el espacio subcutáneo, 1 o 2 milímetros, y después recién voy a empezar, para que ese animal no esté pateando, no esté intentando defenderse, y después recién voy a colocar mi aguja epidural. Ahí colocan la gotita que les decía en el pabellón de la aguja, y recién ahí progreso hacia el espacio epidural. Ahí siente cómo pasó, terminó la resistencia. Esa gotita como que se absorbe
por la presión negativa, hago prueba de aspiración y recién ahí hago la inyección. Va a depender del tamaño del animal, de la necesidad que yo tenga. Acá en el video dice de 6 a 8 mililitros. Yo le decía de entre 3 y 20 mililitros. Serían los márgenes, los rangos que yo tengo. De forma suave voy aplicando. Y fíjense en los efectos. La cola está flácida. El esfínter anal está dilatado. Y fíjense en el hormigueo en los miembros posteriores. Ya empieza a ser evidente. De hecho, en el equino se debería hacer para hacer las palpaciones rectales, se debería hacer este tipo de anestesia epidural. Ya está incómodo no por dolor, sino por falta de sensibilidad. Y acá está pellizcando con la pinza en lugares donde no están tomados por esa anestesia. Bien, hasta acá llegamos con epidural. Sepan qué se hace, sepan que se tiene que enseñar que es una alternativa valedera. Tengo que minimizar los riesgos. En algunas circunstancias está indicada la epidural, en otras circunstancias estará indicada una paravertebral. Tienen cada una sus pros y sus contras. Se puede aplicar en todas las especies, en el cerdo en el que no pude hacerlo en cerdos grandes, en animales jóvenes de meses de vida se puede hacer, pero son en donde no se puede aplicar. Es difícil que haya un animal joven con una hernia que yo quiera llevarlo como reproductor y que justifique hacer una anestesia epidural. En animales grandes, en donde se justifica, es donde es difícil hacerlo. Yo no pude hacerlo. Preguntas respecto a este tema o al anterior. Profe, una duda. Sí. En este caso vamos a tener 2 coloquios también, como hoy, del tema anterior. ¿O va a ser uno solo? Sí, podemos hacer 2 coloquios o si quieren lo hacemos todo en un solo coloquio. Aplicamos un poco más de tiempo al doble de preguntas. Yo creo que lo más conveniente es eso, de abrir uno y cerrado eso, después abrimos otro así chiquito como estamos acostumbrados, 10 preguntas. Una cosita que quería decirles. Preguntarles primero, ¿cuándo es la mesa de examen de un CAUS? Profe, empiezan del 9 al 16 de junio. Bien, quería confirmar eso. ¿Ustedes podrían asistir a una actividad práctica la semana que viene, el próximo jueves? ¿O ya estaría muy sobre la mesa? Creería que se podría asistir, profe. La verdad que no sabría decirle bien. ¿Y no se puede dejar para después de la mesa, profe? Bueno, no sé, como diga la mayoría, porque eso sería después del 15, 18 de junio, ya llegando a mitad de junio. Para mí que también después, profe, si usted puede y podemos coordinar bien, se hace bien toda la parte práctica después de las mesas. Bueno, Por mí también, profe. bueno, entonces dejamos para después de la mesa. El primer jueves posterior a la mesa de examen de junio. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas? Sí, quedan todavía clases y vamos a seguir dando clases. Hasta que no terminemos con todos los temas, vamos a seguir. Siempre nos quedan temas por dar este año. Venimos, al no poder hacer prácticos, venimos bien con los temas. Ahora ya tendríamos que empezar a hablar de prácticas quirúrgicas. Con esto ya estaríamos terminando lo de anestesia.
Profe, otra consulta sobre el tema anterior. Sí, En el caso que estos anestésicos se comportaban como bases débiles, ¿no tienen efecto cuando hay inflamación en el tejido? sí, se ve alterada. Cuando hay infecciones, cuando hay Ah, inflamaciones, se ve alterada la absorción de este fármaco por parte de los nervios, porque de por sí el nervio también está inflamado, también está alterado. Y de por sí, por eso no solo no se pueden mezclar los anestésicos, sino que no se deberían aplicar cuando hay una infección o cuando hay una inflamación de los tejidos. gracias, profe. Por nada. Bueno, chicos, nos encontramos entonces el próximo martes con los coloquios. Yo les dejo material. Esta noche o mañana les habilito el material. Todavía no les puedo habilitar material de estas clases. Si no hay más preguntas, que tengan una buena noche, descansen y estudien para la semana que viene. Muchas gracias, buenas noches. Chao, hasta Buenas luego. noches, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Por nada, a ustedes. Buenas noches.